Imagina a un chico de 15 años entrando por primera vez a un campo de primera división y en su primer toque en el balón, todo el estadio gritando ¡Olé! Imagina a ese mismo chico, con apenas 9 años, siendo tan famoso que la gente pagaba para verlo hacer malabares en el medio tiempo, mientras los jugadores profesionales esperaban en el vestuario. Ahora imagina a ese niño crecer y hacer, literalmente, cosas con un balón que nadie antes ni después de él pudo repetir. No estamos hablando de récords de goles o trofeos apilados. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que trascendió el fútbol y convirtió a un hombre en un mito. Esta es la historia de Diego Armando Maradona, y lo que vas a descubrir aquí cambiará por completo la forma en que ves el fútbol. Cuando Maradona murió en noviembre de 2020, el mundo se detuvo. Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, todos le rindieron homenaje. Periódicos alrededor del planeta imprimieron en letras enormes mensajes como «Dios ha muerto». En Nápoles, Italia, miles salieron a las calles llorando como si hubieran perdido a un miembro de la familia. En Argentina, el luto fue aún más profundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué un jugador que dejó de jugar hace décadas causó esta reacción? La respuesta está en lo que hizo y sobre todo en cómo lo hizo. Vamos a empezar desde el principio, pero no como tú lo imaginas. La mayoría conoce al Maradona del Mundial del 86, el genio que cargó a Argentina en la espalda. Pero la verdad es que Maradona ya era considerado el mejor jugador del planeta mucho antes de eso. En 1979, cuando tenía solo 18 años y jugaba para Argentinos Juniors, un equipo que peleaba por no descender, la revista italiana Guerin Sportivo lo eligió como el mejor jugador del mundo. ¿Leíste bien? 18 años jugando en Argentina, siendo considerado mejor que todas las estrellas europeas. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que ni siquiera podía ganar el Balón de Oro, porque en aquella época solo se otorgaba a jugadores europeos. Pero volvamos aún más atrás para entender de dónde salió este fenómeno. Diego nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, una de las zonas más pobres de Buenos Aires. Su padre era obrero y ganaba casi nada. Su madre cuidaba de 8 hijos. A los 3 años, Diego recibió su primer balón de cumpleaños, regalo de un vecino. Desde ese momento, el balón se volvió parte de él. Dormía con él dentro de la camiseta porque tenía miedo de que su madre se lo escondiera. A los 9 años, ocurrió algo extraordinario. Un amigo que jugaba en Argentinos Juniors quedó tan impresionado con las habilidades del pequeño Diego que pidió al entrenador que lo dejara entrenar una vez con el equipo. Lo que pasó ese día lo cambió todo. El entrenador escribiría años después que dicen que toda persona presencia un milagro en la vida, pero que pocas se dan cuenta. Él sí se dio cuenta. Fue un sábado lluvioso de 1969, cuando vio a un niño hacer cosas con un balón que jamás había visto. Los entrenadores quedaron tan sorprendidos que pidieron su identificación, porque no creían que tuviera solo 9 años. Era más pequeño que los demás niños de su edad, pero jugaba como si hubiese nacido con un balón pegado al pie. De inmediato lo colocaron en las divisiones juveniles, en el equipo conocido como Los Cebollitas. Y lo que ocurrió después parece mentira, pero no lo es. Ese equipo, con Maradona como líder, hizo 140 partidos seguidos sin perder. 140 victorias consecutivas. El niño se volvió tan famoso que el club empezó a usarlo en el medio tiempo de los juegos del equipo profesional. Mientras los jugadores descansaban, Diego salía con una pelota de tenis o incluso con una naranja, haciendo malabares que dejaban al público extasiado. En un partido contra Boca Juniors, la afición se enamoró tanto del show de Maradona que abucheó cuando los jugadores regresaron al campo. Querían seguir viendo al chico de 10, 11 años. No tardó en aparecer en la televisión nacional argentina, yendo de programa en programa, mostrando sus habilidades con pelotas, naranjas, tazas, cualquier objeto. Era una celebridad infantil mucho antes de hacerse profesional. Ahora imagina la presión que había sobre él. Todos esperaban que fuera el próximo gran ídolo argentino. Y entonces llegó el momento de la verdad. En octubre de 1976, con solo 15 años recién cumplidos, Diego Maradona debutó en el equipo profesional de Argentinos Juniors. Hasta hoy es el jugador más joven en debutar en primera división. El equipo perdía 1-0 y el técnico lo llamó en la segunda mitad. Las últimas palabras del entrenador fueron: «Ve, Diego, juega como tú sabes. Si puedes, dribla a alguien». Maradona entró y en su primer toque dribló a un rival. Todo el estadio explotó gritando «Olé». Él mismo escribió en su autobiografía que ese día sintió por primera vez que tenía el cielo entre sus manos. Ese no fue solo el inicio de una carrera, sino el comienzo de un fenómeno que el fútbol jamás volvió a ver. En 5 años con Argentinos Juniors, Maradona marcó 116 goles en 166 partidos. Para un chico que comenzó a los 15, esos números son absurdos. Pero lo más impresionante no eran los goles, era cómo jugaba.
Tenía un control de balón casi sobrenatural. La pelota se le pegaba al pie como si estuviera imantada. Sus regates eran arte pura, instinto puro. A los 18 ya era goleador del torneo argentino y había llevado a un equipo que peleaba el descenso hasta el subcampeonato. A los 16, fue convocado por primera vez a la selección, convirtiéndose en el más joven en vestir la camiseta albiceleste. Y entonces vino la primera gran decepción de su vida. El Mundial del 78 se jugaría en Argentina y Maradona parecía fijo. Estuvo en todas las listas preliminares. Pero en el último corte, el técnico César Menotti lo dejó fuera. Maradona cayó de rodillas, se apoyó en un árbol y lloró. Lo único que decía era: ¿cómo le voy a decir esto a mi papá? Le prometí que iba al Mundial. En ese momento algo cambió dentro de él. Transformó toda la rabia y tristeza en combustible. Al año siguiente, con 18, anotó 22 goles y llevó a Argentinos Juniors a la final. Y entonces, a los 19, pasó lo imposible. El Barcelona vino por él. Pero no fue una negociación normal. Representantes del club viajaron a Argentina para negociar no con Argentinos Juniors, sino con un almirante de la dictadura militar que gobernaba el país. La reunión ocurrió literalmente dentro de un campo de detención. Barcelona pagó $7.6 millones, casi el doble del récord mundial, que llevaba intacto 8 años. Pero había una condición. No podía irse de inmediato. Debía jugar 1 año y medio más en Argentina, en Boca Juniors, hasta el Mundial del 82, y así fue. Con Boca, Maradona fue un huracán. 44 participaciones en 40 partidos entre goles y asistencias. Ganó su primer título, el Metropolitano, y se volvió un ídolo eterno. Y entonces llegó el Mundial de 1982. Todos los ojos estaban en él, pero ese torneo fue una pesadilla. Los rivales entendieron rápido que la única forma de detenerlo era destruirlo físicamente, y lo hicieron. En el partido contra Italia, Claudio Gentile lo marcó de una forma que entró a la historia. 26 faltas sobre Maradona en un solo partido. Gentile ni siquiera fue expulsado. El Mundial terminó de la peor manera. Contra Brasil, con Argentina perdiendo 3-0, un brasileño pisó la cabeza de un compañero de Diego. Maradona perdió la cabeza, respondió y fue expulsado. Salió llorando, abucheado por la misma afición que meses después sería la suya en Barcelona. Llegó al Barça como el jugador más caro de la historia. Su primera temporada fue brillante. 23 goles en 35 partidos, ganó la Copa del Rey y fue aplaudido por la afición del Real Madrid en un clásico, algo que solo Ronaldinho e Iniesta lograron además de él. Pero su paso por Barcelona fue caótico. Hepatitis, tobillo fracturado, peleas. La más famosa fue contra el Athletic Bilbao, con una batalla campal que dejó 60 heridos frente al rey de España. Lo culparon a él y prácticamente lo echaron del club. En 2 años ganó apenas 2 títulos y no consiguió la liga. Entonces llegó una oferta inesperada. Nápoles, un equipo pobre del sur, sin títulos, sin historia en Serie A. Y ahí comenzó la verdadera magia. Cuando Maradona llegó en 1984, 70.000 personas llenaron el Estadio San Paolo solo para verlo presentarse. El sur de Italia era discriminado por el norte. Juventus, Inter y Milan lo dominaban todo. Nadie imaginaba que Napoli pudiera ganar algo. Pero Maradona cambió todo. En la temporada 86-87, Napoli ganó su primer scudetto en la historia. Maradona era el corazón, el alma, la identidad del equipo. En Nápoles no era solo un jugador, era un dios. Hasta hoy existe una iglesia dedicada a él. Durante 7 temporadas ganó 2 scudettos, una Copa UEFA, una Supercopa y una Copa Italia. Todo esto en la Serie A más dura y más defensiva de la historia, donde marcar goles era casi imposible. Aún así, dejó 115 goles en 259 partidos, pero nada se compara con lo que hizo en el Mundial del 86. Esa fue la mayor actuación individual en la historia del fútbol. Jugó cada minuto, marcó 5 goles y dio 5 asistencias, la participación más alta jamás registrada. Y entonces llegó el partido contra Inglaterra, el gol con la mano, la famosa mano de Dios. Y 4 minutos después, el gol del siglo, 57 segundos de magia pura, regateando a medio equipo rival. Argentina fue campeona del mundo gracias a él. Y todo esto en una época más violenta, con defensas que literalmente te rompían a patadas. Aún así, él nunca se escondió. Siempre quiso la pelota. La grandeza de Maradona no estaba solo en su talento, estaba en lo que representaba. Era un niño pobre, imperfecto, rebelde, humano. Tenía vicios, caídas y errores. Pero por eso mismo la gente lo amaba. Era real. Comparado con Pelé, Messi o Cristiano Ronaldo,
Sus números no impresionan tanto, 346 goles en su carrera. Pero lo que él hizo no se mide en números. Él tomó un equipo sin historia y lo convirtió en campeón. Tomó un país entero y lo cargó a la gloria mundial. Lo hizo siendo pequeño, lento, marcado violentamente, sin escándalos de VAR ni protección arbitral moderna. Cuando murió, el mundo lloró como si hubiera perdido a un familiar. Porque, en cierto sentido, así fue. Maradona era el fútbol en su forma más pura y salvaje. Era el sueño de cada niño que alguna vez tocó una pelota y se imaginó siendo el mejor del mundo. Hoy, viendo a Messi y Cristiano romper récords, es fácil olvidar lo que Maradona significó. Pero la verdad es simple, nadie antes ni después jugó como él. Nadie inspiró tanto amor y odio al mismo tiempo. Nadie fue tan imperfecto y tan perfecto a la vez. Puede que Messi sea más constante. Puede que Cristiano haya marcado más goles. Puede que Pelé tenga más mundiales. Pero ninguno de ellos hizo lo que Maradona hizo. Porque lo que Maradona hizo no se puede medir. Se puede sentir. Por eso, cuando miramos atrás, entendemos una verdad innegable. Lo que Maradona hizo en Napoli, en México 86, en cada campo donde pisó, nadie jamás lo repetirá. No porque no existan jugadores talentosos, sino porque nunca volverá a existir alguien como él. Hombre y mito, héroe y villano, genio y autodestrucción. Fue único en todos los sentidos de la palabra. Y por más que se busque al próximo Maradona, la verdad es que no existe tal cosa. Solo hubo uno, y nunca habrá otro igual.